Mi prometida se burló con su hermana: primero tengo que emborracharme, él es así de patético. Lo escuché por casualidad, mientras les llevaba las bebidas. Al día siguiente, cancelé el lugar de la boda, el fotógrafo y las reservas de la luna de miel. Su expresión de impacto cuando se dio cuenta. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Estaba a 3 semanas de casarme, cuando finalmente escuché en voz alta lo que había sido demasiado terco para ver durante los últimos 2 años. Su nombre era Melanie, tenía 31 años, y trabajaba en recursos humanos, en una empresa mediana de logística, en el centro de Sacramento. Era el tipo de mujer que sabía exactamente qué decir, en una habitación llena de gente. Y ese era el problema. Era muy buena manejando las apariencias. Demasiado buena. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Ella era perspicaz, divertida, y segura de sí misma. En la tercera cita, ella ya tenía opiniones sobre dónde debía cortarme el cabello. Pensé que eso era lindo. Pero me equivoqué. Su hermana, Evelyn, era 2 años menor, y estaba cortada por la misma tijera. Las dos juntas, eran como una máquina. Una empezaba una oración, y la otra la terminaba. Casi siempre hablaban sobre otras personas, y casi nunca de forma amable. Tenían esa costumbre de reírse de cosas que no le hacían gracia a nadie fuera de su pequeño círculo, y luego, actuaban sorprendidas cuando alguien se ofendía. Me senté en más cenas de las que puedo contar, viendo cómo las dos destrozaban a cualquiera que no estuviera en la mesa. Vecinos, compañeros de trabajo, primos, exparejas. Nadie estaba a salvo. Melanie tenía un pasado, del cual solo me enteré por partes. Antes de mí, hubo un tipo llamado Sane, con quien salió por casi 4 años. Eso terminó cuando él recibió una oferta de trabajo en otro estado, y ella le dio un ultimátum. Él aceptó el trabajo. Antes de Sane, hubo alguien más, a quien ella nunca mencionaba por su nombre. Solo se refería a él como un error que no necesito volver a visitar. Ella tenía 30 años cuando empezamos a salir. Y podía sentir, incluso desde el principio, que había una presión oculta debajo de todo lo que hacía. No era exactamente desesperación, sino más bien urgencia, como si estuviera trabajando contra un reloj que solo ella podía escuchar. Su familia tampoco lo hacía más fácil. Su madre hacía comentarios en los días festivos, que venían envueltos en sonrisas, pero que golpeaban como codazos. Evelyn me dijo una vez, con total seriedad, que Melanie siempre había sido la más propensa a conformarse. Yo me reí, porque no sabía qué más hacer. Melanie fingió no escuchar. Hubo una cena en la casa de su tía, cuando llevábamos unos 8 meses saliendo, donde Melanie hizo una broma sobre el nuevo novio de una prima. Algo sobre su ropa, la forma en que hablaba, nada que valga la pena repetir. La prima lo escuchó. Toda la mesa se quedó en silencio. Melanie se rió para restarle importancia, y yo me quedé sentado allí, con un tenedor en la mano, sin saber a dónde mirar. Ella se disculpó más tarde, en el auto, pero la disculpa se trató principalmente de cómo su prima necesitaba desarrollar una piel más gruesa. Lo dejé pasar. Seguí dejando pasar las cosas. En cuanto a nosotros, en el aspecto físico de las cosas, noté desde temprano que ella nunca estaba completamente presente. No es que estuviera ausente, exactamente, pero estaba actuando. Como si estuviera siguiendo unos movimientos que había decidido que eran apropiados, en lugar de los que realmente deseaba. Hubo noches en las que me acercaba a ella, y hacía una broma para evadirlo, y yo me decía a mí mismo que así son algunas personas, y que mejoraría una vez que nos acopláramos el uno al otro. No mejoró. Simplemente, dejé de notarlo tanto. Trabajo como electricista, en un empleo sindicalizado, con horarios estables, y una paga decente, nada ostentoso, pero soy dueño de mi camioneta. Pago mi alquiler. No le debo nada a nadie. Soy el tipo de persona que llega a tiempo, que cumple su palabra, y que espera lo mismo a cambio. Eso suena básico, porque lo es. Y creo que es exactamente por eso que no vi, durante tanto tiempo, lo que estaba justo frente a mí. Seguía esperando recibir lo mismo a cambio, y convenciéndome a mí mismo de que lo estaba consiguiendo.
3 semanas antes de la boda, Evelyn vino a visitarnos un viernes por la tarde. Yo había comprado algunas bebidas de camino a casa. Después de un trabajo en el Grove, me detuve en un Chevron, compré un paquete de 6 cervezas, y una botella de vino que sabía que a Melanie le gustaba. Las dos estaban en la sala de estar cuando regresé, ya profundamente inmersas en una conversación. Dejé todo en la cocina, abrí 2 botellas, y me dirigí de vuelta por el pasillo. Fue entonces cuando me detuve. No sé por qué me detuve. ¿Algún instinto? Tal vez escuché mi nombre. Tal vez escuché el tono, antes de escuchar las palabras. De cualquier manera, me quedé parado en ese pasillo, y escuché. Evelyn preguntó algo que no logré captar del todo. El final de una pregunta, algo sobre la boda, sobre nosotros. Y Melanie se rió. No fue una risa nerviosa, sino una risa cómoda. El tipo de risa que dejas salir, cuando estás completamente a gusto con la persona con la que estás hablando. O sea, primero tengo que emborracharme un poco, dijo ella. Él es así de patético. Evelyn le devolvió la risa. Luego, pasaron a hablar de otra cosa. Me quedé parado en ese pasillo por unos 4 segundos. Luego, caminé de vuelta a la sala de estar, les entregué las bebidas, me senté en el sofá, y pasé los siguientes 90 minutos hablando de nada. Sonreí cuando era apropiado. Le rellené la copa una vez. Acompañé a Evelyn a la puerta cuando se fue, y le dije que condujera con cuidado. Después, me senté solo en la mesa de la cocina, y comencé a pensar con claridad por primera vez en 2 años. Me quedé sentado en esa mesa de la cocina hasta pasada la medianoche, sin perder el control, sin repetir el mismo momento una y otra vez, simplemente analizando todo, con un tipo de firmeza fría que, honestamente, me sorprendió. La pregunta no era si había escuchado bien. Escuché exactamente lo que dijo. La pregunta a la que seguía volviendo, era más simple y más difícil al mismo tiempo: ¿por qué estaba haciendo esto en primer lugar? Ella tenía opciones. Era educada, tenía empleo, y era presentable. Podría haberse alejado de nosotros a los 6 meses, si no era feliz. Al año, o a los 18 meses, había salidas por todas partes. No tomó ninguna de ellas. Siguió adelante, siguió planificando, siguió eligiendo centros de mesa, debatiendo entre 2 fotógrafos diferentes, y preguntándome qué pensaba sobre los lugares para eventos en Roseville versus en Sacramento Capital. Entonces, si yo era tan patético para ella, ¿por qué casarse conmigo? La respuesta se armó lentamente, pero se armó con claridad. Melanie tenía 31 años. Su última relación seria terminó porque dio un ultimátum y perdió, y la anterior a esa, era la que nunca mencionaba. Su madre hacía comentarios en los días festivos sobre los plazos de vida. Su prima ya iba por su segundo hijo. Evelyn, a pesar de toda su cercanía, llevaba comprometida 2 años, y ya tenía una casa con su chico. Yo no era una elección. Yo era una solución. Ingresos estables, 0 drama, y aparecía cuando decía que lo haría. No la avergonzaba. En el papel, yo era exactamente lo que llevas a casa, cuando has decidido que es hora de dejar de buscar lo que realmente quieres, y empezar a conformarte con lo que funciona. Ella no me amaba de la forma en que amas a alguien que eliges. Me amaba de la forma en que aprecias un electrodoméstico confiable. Y yo le había dado todas las razones, para que pensara que eso estaba bien. Cada vez que dejaba pasar un comentario, cada vez que me reía de un momento incómodo en la cena, cada vez que notaba que algo andaba mal entre nosotros, y me convencía de que lo estaba pensando demasiado. Hubo un momento, a unos 4 meses de habernos comprometido. Estábamos en una parrillada en la casa de su compañera de trabajo, Margaret. Melanie había tomado unas cuantas copas, y empezó a contar una historia sobre un tipo con el que Margaret solía salir. Entrando en detalles, el tipo de detalles que solo compartes, si quieres que la gente se sienta incómoda. El esposo de Margaret estaba parado a unos 3 metros de distancia. Escuchó lo suficiente, como para quedarse callado. Toda la conversación se estancó. Margaret llevó a Melanie a un lado, y fuera lo que fuera que se dijeron, Melanie volvió a donde yo estaba parado, con esa sonrisa tensa que usaba cuando estaba ocultando algo. En el camino de regreso a casa, le dije que se había pasado de la raya.
Ella me dijo que yo estaba siendo demasiado sensible. Luego, dijo que claramente yo no entendía cómo hablan las mujeres entre sí, lo cual era su forma de terminar una conversación que no quería tener. Lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Ese era el patrón. Ella cruzaba un límite. Yo decía algo. Ella lo replanteaba como si fuera mi problema, y yo seguía adelante. Durante 2 años, eso sucedió tantas veces, que dejé de señalar las cosas por completo. Simplemente las absorbía, y las archivaba en algún lugar que no estaba mirando activamente. El tema de la intimidad, en su mayor parte, lo había racionalizado. Ella era muy particular con los tiempos, con el estado de ánimo, con las condiciones que siempre parecían estar un poco desajustadas. Hubo un periodo de unas 6 semanas una vez, donde ella encontró una excusa cada una de las veces. Estoy cansada, me duele la cabeza, mañana me levanto temprano. Yo no la presionaba. Ni siquiera se lo pedía la mayoría de esas veces, pero la distancia estaba ahí, y yo la sentía. Lo mencioné una vez con cuidado, y me dijo que la estaba haciendo sentir como un objeto. Eso cerró la conversación rápidamente. Me disculpé. Ella lo aceptó. Nada cambió. Ahora, sentado en esa mesa a la medianoche, la imagen estaba completamente armada. Ella necesitaba la boda. No a mí específicamente, sino la boda. El estatus de la misma, las fotos, el vestido, el anuncio, esa cosa que podía mostrarle a su madre, a sus primas, y a todos en su órbita, como prueba de que su línea de tiempo seguía intacta. Yo era el hombre adjunto a ese plan. Conveniente, estable, y aparentemente lo suficientemente fácil de manejar, como para que se sintiera cómoda diciendo exactamente lo que pensaba a su hermana, en su propia sala de estar, conmigo a 9 metros de distancia. Me fui a la cama alrededor de la 1 de la mañana. Ella ya estaba dormida. Me quedé recostado allí por un rato, mirando al techo. Luego, cerré los ojos. Para cuando sonó mi alarma a las 6, ya sabía lo que iba a hacer. Cada uno de los pasos. Ella seguía dormida cuando preparé café a las 6:15. Lo bebí de pie, frente a la barra de la cocina, mirando por la ventana hacia el patio. Luego, me senté con mi computadora portátil, y puse manos a la obra. El lugar del evento fue lo primero. Habíamos reservado un sitio en Midtown, un espacio de eventos restaurado, que tenía capacidad para unas 120 personas. El depósito estaba pagado, el contrato firmado, y el saldo pendiente debía cubrirse 30 días antes de la fecha. Abrí el contrato, busqué la cláusula de cancelación, y llamé al número indicado. Sonó 4 veces, antes de que alguien contestara. Di mi nombre, di el número de referencia de la reserva, y les dije que necesitaba cancelar. La mujer al otro lado de la línea preguntó si quería reprogramar. Dije que no. Me guió por el proceso, me dijo que el depósito no era reembolsable según los términos, y le dije que estaba bien. Me envió un correo de confirmación antes de que colgáramos. 6:42 de la mañana. El fotógrafo fue el siguiente, un tipo llamado Irving, que había fotografiado 3 bodas en el círculo extendido de Melanie, y venía muy recomendado por Evelyn. Naturalmente, habíamos pagado una tarifa de reserva, y teníamos programado un recorrido final para la semana siguiente. Le envié un mensaje a través de la plataforma de reservas, directo, sin dar explicaciones, cancelando el contrato, y haciendo referencia a la cláusula que cubría las cancelaciones totales fuera del plazo de 30 días. Respondió a los 20 minutos, preguntando si todo estaba bien. No le contesté. La luna de miel había sido de mi departamento por completo. 10 días, vuelos, hotel, y 2 excursiones ya pre-reservadas. Lo había pagado con mi tarjeta, y Melanie nunca me preguntó cuánto costó, lo cual me decía algo que también había archivado, y que no había mirado con suficiente atención. Llamé primero a la línea de seguro de viaje. Había añadido la cobertura al momento de reservar, casi por instinto, e inicié un reclamo. Luego, me comuniqué directamente con el hotel, y con la aerolínea. Con el hotel fue sencillo. La aerolínea tardó más, e implicó que me transfirieran 2 veces, pero para las 8:15 ya estaba hecho. Las confirmaciones de cancelación estaban en mi bandeja de entrada.
El número de reclamo de la compañía de seguros también. El plazo para el reembolso estaba anotado. El tiempo total fue de poco menos de 2 horas. Ella durmió durante todo el proceso. Escuché la puerta de la habitación abrirse alrededor de las 8:40. Ella salió en camiseta, con el cabello aún despeinado de la noche anterior, y se dirigió a la cafetera. Dijo buenos días sin mirarme directamente, lo cual era normal en ella, antes de su primera taza. Yo le devolví el saludo. Se sentó frente a mí con su taza, y se puso a revisar su teléfono. Cerré la computadora portátil, y la observé por un momento. Se veía completamente tranquila, cómoda, como si fuera cualquier otra mañana de sábado, en cualquier otra semana, de cualquier año ordinario. Yo ya había decidido que no iba a decir nada todavía. No porque le tuviera miedo a la conversación, sino porque quería que se enterara de la forma en que merecía enterarse, a través de su bandeja de entrada, a través de los proveedores con los que había pasado meses coordinando. Quería que la noticia llegara de la misma manera en que ella me había tratado, de forma casual, sin previo aviso, como si no fuera nada particularmente importante. Ella preparó huevos alrededor de las 9, y me preguntó si yo quería un poco. Le dije, claro. Comimos en la misma mesa donde yo me había sentado solo a la medianoche anterior, procesando todo lo que ella nunca se había molestado en ocultar con suficiente cuidado. Habló sobre algo que había visto en Netflix. Yo respondí donde tenía sentido hacerlo. Mencionó que Evelyn le había enviado un mensaje de texto esa mañana, y que parecía feliz por algo. Bien por ella, le dije. Me miró durante medio segundo, y luego volvió a sus huevos. El primer correo electrónico llegó a su teléfono a las 9:47. Sé la hora exacta, porque estaba observando su rostro cuando sucedió. Estaba a mitad de una oración sobre algo. No recuerdo qué era. Y entonces se detuvo, y miró su pantalla. Su expresión no cambió de inmediato. Lo leyó una vez, y luego lo leyó de nuevo. Esto es del lugar del evento, dijo. Sí. Levantó la vista. Dice que la reserva fue cancelada esta mañana. Así es. Dejó el teléfono sobre la mesa lentamente, de la forma en que lo hace la gente cuando intenta mantener el control. ¿Qué significa esto? Significa que lo cancelé. El segundo correo electrónico entró mientras ella todavía me estaba mirando fijamente. No lo miró. Mantuvo los ojos fijos en mi rostro, por primera vez en 2 años, la vi completamente perdida, sin saber qué decir a continuación. No tenía ninguna excusa lista, ningún ángulo preparado, solo era una mujer sentada al otro lado de la mesa de la cocina, que acababa de entender que el plan que había estado ejecutando durante 2 años, se había desmoronado de la noche a la mañana. Y la persona que ella pensó que nunca haría nada al respecto, era quien lo había hecho. ¿Por qué?, dijo. No fue una pregunta, sino más bien una palabra que necesitaba soltar en algún lado. Me recliné en mi silla. ¿Quieres tener esa conversación justo ahora? Ella no respondió. Su teléfono vibró de nuevo en la mesa entre nosotros. Probablemente era Irving. Y ella no lo levantó. Creo que le dije, tú ya sabes por qué. Ella empezó con la negación. Ese fue el primer movimiento, diciéndome que yo debía haber escuchado mal, que estaba sacando algo de contexto, y que Evelyn y ella tenían una forma de hablar entre ellas que no significaba lo que parecía desde afuera. Lo dijo con el mismo tono mesurado que usaba en las reuniones del trabajo. Sereno, razonable, como si estuviera manejando un malentendido con un colega, en lugar de estar sentada frente al hombre al que había llamado patético 12 horas antes. Dejé que terminara. Luego, le repetí sus palabras exactamente igual, sin parafrasear. La oración palabra por palabra, con la risa que le siguió. Se quedó callada. Eso no es, empezó a decir. Melanie, mantuve mi voz nivelada. Yo estaba parado en ese pasillo. Te escuché. No vamos a pasar la próxima hora debatiendo qué fue lo que quisiste decir. Ella pasó a su siguiente movimiento, que fueron las lágrimas. No el tipo de lágrimas que vienen de estar genuinamente destrozada, sino las que llegan según lo programado, cuando el primer enfoque no funciona. Sus ojos se cristalizaron, y me dijo que lo sentía, que no lo decía en serio,
que se estaba desahogando con Evelyn de la forma en que las hermanas se desahogan, y que había salido mal, y que nunca pensaría realmente en mí de esa manera. La vi decir todo eso, y pensé en cada cena en la que ella le había hecho lo mismo a alguien más. La forma en que podía cambiar hacia la sinceridad en el momento en que una situación lo requería, ella era hábil en eso. Yo había confundido esa habilidad con profundidad durante 2 años. Esto es a lo que sigo volviendo, le dije. No dijiste eso porque estabas teniendo un mal día. Lo dijiste porque eso es lo que piensas. Y la parte que realmente me importa a mí, es que te ibas a casar conmigo de todos modos. Ella no tuvo una respuesta para eso. Se limpió la cara con el dorso de la mano, y miró hacia la mesa. Entonces, ¿cuál era el plan exactamente?, le pregunté. Nos casamos, hacemos el viaje, regresamos y armamos una vida juntos, y todo el tiempo tú estás apretando los dientes durante las partes que no puedes soportar. Ese fue el acuerdo en el que te metiste. No es así, dijo ella. Entonces dime cómo es. Porque desde donde yo estoy sentado, tú necesitabas un esposo, y yo estaba disponible, y cumplía con suficientes requisitos. Y eso podría haber funcionado muy bien para ti, si hubieras sido un poco más cuidadosa con lo que dices, y dónde lo dices. Eso le dolió. Me miró y, por un momento, algo honesto cruzó por su rostro. No fue remordimiento, sino reconocimiento. Ella sabía exactamente lo que yo estaba describiendo, y sabía que yo tenía razón. Y esa era la cosa que ella no podía evadir con sus maniobras. Yo sí te amo, dijo ella. Estoy seguro de que amas a la versión de mí que nunca iba a hacer nada al respecto, le dije. Esa versión era muy conveniente. Se alejó de la mesa y se puso de pie. Empezó a moverse por la cocina, de la forma en que lo hace la gente cuando necesita estar en movimiento. Acomodando cosas que no necesitaban ser acomodadas, abriendo el refrigerador y cerrándolo de nuevo. Preguntó qué se suponía que debía decirle a la gente. A su familia, a su madre, a los invitados que ya habían reservado sus viajes. Ese es tu problema, le dije. Eres buena manejando cómo se ven las cosas. Ya lo resolverás. Estás siendo cruel, me dijo. Casi me río. Melanie, anoche te entregué las bebidas, y me senté en ese sofá durante 1 hora y media, como si todo estuviera bien. No estoy siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia, y la conocerías si la intentaras en algún momento. Agarró su teléfono de la mesa, y caminó hacia la habitación. La puerta no se azotó. La cerró con control, lo cual de alguna manera fue peor. Me quedé sentado allí durante unos minutos, terminé lo último que quedaba de mi café, y luego me levanté, y enjuagué la taza en el fregadero. 20 minutos después, volvió a salir, vestida, y con el bolso al hombro. Dijo que se iba a casa de Evelyn. Asentí. Se quedó en el marco de la puerta por un momento, como si estuviera esperando a que yo dijera algo que cambiara la trayectoria de la mañana. Yo no tenía nada que agregar. ¿Se fue? Escuché su auto salir en reversa del camino de entrada. Tomé mi teléfono y llamé a mi amigo Thomas. Hemos sido amigos desde la escuela secundaria, y trabajamos en el mismo sindicato durante un tiempo, antes de que él se mudara a una constructora diferente. Le dije que necesitaba hablar, y le pregunté si estaba libre. Me dijo, ven para acá. Agarré mis llaves y fui. Thomas vivía a 20 minutos de distancia, en una casa que alquilaba con su novia. Me senté en la mesa de su cocina, y le conté todo desde el principio. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre he respetado de él. Cuando terminé, se reclinó y dijo, entonces, ¿ya cancelaste todo? Todo, le dije. Asintió lentamente. Bien. Esa fue toda la conversación que necesitaba. Para el domingo por la noche, mi teléfono había registrado 14 llamadas perdidas. 4 de Melanie, 3 de Evelyn, 2 de un número que no reconocí, que resultó ser de la madre de Melanie, y el resto de contactos con los que no había hablado en meses, que aparentemente habían sido informados sobre la situación, y sintieron la necesidad de opinar. No contesté ninguna. La madre de Melanie dejó un mensaje de voz. Lo reproduje una vez, estando parado en el camino de entrada de Thomas,
antes de conducir a casa. Decía que estaba segura de que había habido un malentendido, y que esperaba que pudiéramos sentarnos juntos, como adultos, para resolver cualquier cosa que hubiera pasado. Su tono era controlado, pero debajo de él había algo más. La alarma específica de una mujer que había visto cómo se desmoronaba el plan de su hija, y entendía exactamente lo que eso significaba para la historia que la familia se había estado contando a sí misma. Borré el mensaje de voz, y conduje a casa. Melanie estaba allí cuando regresé. Claramente, había pasado tiempo en casa de Evelyn pensando en cómo abordarme, porque la versión de ella que estaba esperando en la sala de estar, era diferente de la que se había ido esa mañana. Más calmada, más reflexiva. Me preguntó si podíamos hablar, sin que se convirtiera en una discusión. Me senté, y le dije que adelante. Había preparado algo. Pude notarlo porque avanzó a través del tema en una secuencia, reconociendo que lo que escuché fue hiriente, explicando que había estado sintiendo presión por la boda y se había desahogado sin cuidado, y diciéndome que sus sentimientos por mí eran genuinos, incluso si la forma en que se había expresado era indefendible. Usó esa palabra, indefendible. Evelyn probablemente la había asesorado en eso. Cuando terminó, le hice una sola pregunta: ¿cuántas veces le has dicho algo así a Evelyn sobre mí? No respondió lo suficientemente rápido. Eso pensé, le dije. Esto no fue cosa de una sola vez, que salió mal bajo presión. Así es como hablas de mí cuando no estoy en la habitación. Solo resultó que, esta vez, yo estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. Intentó interrumpir, pero yo seguí adelante. Y esta es la parte en la que quiero que realmente pienses. Estabas a 3 semanas de casarte conmigo, no llevábamos 3 meses saliendo. No era el principio, cuando la gente todavía está descubriendo las cosas. Faltaban 3 semanas, depósitos pagados, invitados confirmados, tu vestido alterado, y tú todavía piensas en mí de esa manera. Entonces, o ibas a pasar el resto de tu vida tolerándome, o en algún momento del camino, te habrías asegurado de que me enterara, solo que no en tus términos. Me dijo que la estaba haciendo sonar calculadora. Le dije que la palabra que yo usaría, era práctica. Había sido práctica con todo el asunto desde el principio, y yo había estado demasiado cómodo como para notarlo. Eso terminó la conversación. Se quedó callada y se mantuvo así, y yo fui a la habitación, y comencé a clasificar qué cosas en el departamento eran mías, y cuáles de ella. No vivíamos juntos oficialmente. Ella tenía su propio lugar al otro lado de la ciudad, una casa alquilada que había mantenido desde antes de que nos comprometiéramos. La mayoría de sus cosas en mi casa se habían acumulado con el tiempo, una deriva lenta de una relación que se dirigía hacia una fusión, que ahora no iba a suceder. Las llamadas siguieron llegando durante los siguientes 2 días. Evelyn envió un mensaje de texto el lunes por la mañana, diciendo que necesitaba explicarse, y que lo que Melanie dijo no tenía la intención de sonar como sonó. Lo leí, y puse mi teléfono boca abajo sobre mi banco de trabajo. Esa semana, estuve en un trabajo en Natomas, una remodelación comercial, equipo completo, jornadas largas. Era exactamente el tipo de trabajo que mantiene tus manos ocupadas, y evita que tu cabeza dé vueltas en círculos. Y estaba agradecido por ello. La situación dentro de la familia de Melanie, según descubrí más tarde a través de Thomas, ya era complicada antes de que yo apareciera. Había habido un incidente aproximadamente 1 año antes de que Melanie y yo estuviéramos juntos. Algo en una reunión familiar en la casa de su tía, donde Melanie se había peleado con su prima Catherine por algo que comenzó como un comentario, y que escaló hasta convertirse en una discusión completa frente a todos. Catherine había dejado de hablarle a la madre de Melanie por eso, alegando que había tomado el lado de Melanie en algo que no tenía por qué defender. La ruptura nunca se había cerrado por completo. 2 ramas de la familia habían dejado de asistir discretamente a los mismos eventos. Cuando se corrió la voz de que la boda se había cancelado, aparentemente Catherine llamó directamente a la madre de Melanie. No sé qué se dijo. Lo que sí sé es que, en un plazo de 48 horas tras mi conversación con Melanie, la familia se había fracturado aún más a lo largo de esa misma línea ya existente, con algunas personas poniéndose del lado de que él debe haber hecho algo, y otras aterrizando en algún lugar más cercano a la verdad. El miércoles por la tarde, Evelyn apareció en mi lugar de trabajo. La vi entrar a la zona de estacionamiento desde el otro lado del edificio.
Conducía una camioneta SUV blanca que era difícil pasar por alto. Se bajó, y se quedó allí de pie, como si estuviera decidiendo si acercarse. Caminé hacia ella, antes de que pudiera tomar esa decisión en sus propios términos. No estoy aquí para causar problemas, dijo ella. Entonces esta será una conversación corta, le respondí. Me dijo que se sentía responsable, y que debería haber dicho algo en ese momento para callarla, en lugar de reírse. La miré por un segundo. Evelyn, tú no te reíste porque te tomó por sorpresa. Te reíste porque estabas de acuerdo con ella. Así que, saltémonos la parte en la que te conviertes en la persona que casi hizo lo correcto. No tuvo una respuesta para eso. Se quedó allí por un momento más. Luego, asintió una vez, volvió a subir a la SUV, y se fue. Yo volví al trabajo. Melanie envió un último mensaje esa noche, era largo. Pude notar que lo había escrito y reescrito varias veces. Dijo que entendía que la confianza estaba rota, y que no me estaba pidiendo que fingiera lo contrario. Dijo que creía genuinamente que teníamos algo que valía la pena salvar, y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Me pidió que al menos considerara hablar con alguien juntos, antes de tomar una decisión permanente. Lo leí 2 veces. Luego, le respondí tecleando 4 palabras, la decisión está tomada. Dejé el teléfono, y fui a revisar el lote de cerveza tipo Amber Ale, que había estado fermentando en el garaje durante las últimas 2 semanas. Estaba lista. Serví una pequeña muestra en un vaso, la sostuve contra la luz, y decidí que había quedado muy bien. Algunas cosas, cuando les das las condiciones adecuadas y no interfieres, salen exactamente como deben salir. La fecha que se suponía que sería el día de mi boda, llegó y se fue un sábado de octubre. Pasé la mañana en el techo de una casa en Elk Grove, arreglando un panel que un contratista anterior había cableado tan mal, que era un peligro de incendio. Para el mediodía, ya había terminado. Me detuve en un Taco Bell de camino de regreso, comí en la camioneta con las ventanas abajo, y conduje a casa. Sin ceremonia, sin invitados, sin un fotógrafo llamado Irving dando vueltas por la sala, buscando momentos espontáneos. Solo un sábado que resultó ser un sábado. El anillo había regresado al joyero 6 días después de las cancelaciones. Lo había comprado de contado. Sin financiamiento, sin plan de pagos, por lo que la devolución fue limpia. Crédito en la tienda, que aún no había decidido en qué usar. No tenía prisa. Melanie había recogido lo último de sus cosas de mi casa la semana anterior. Yo había salido temprano a trabajar esa mañana, y le dije que la puerta estaría sin llave. Cuando volví a casa esa noche, la llave de repuesto estaba en la barra de la cocina, y el estante en el baño donde ella guardaba sus cosas, estaba vacío. Eso fue todo. Sin notas, sin un último mensaje de texto. Lo que fuera que le quedara por decir, aparentemente había decidido guardárselo. Me enteré a través de Thomas que ella le había contado a la gente de su círculo una versión de los hechos, donde yo había terminado las cosas sin explicación, argumentando que me había acobardado. Ese relato omitía convenientemente el pasillo, las bebidas, y la oración que desató todo. No me sorprendió. Siempre fue mejor manejando la narrativa, que enfrentando la verdad de una situación. Lo que ella no había tomado en cuenta, era que yo había contado mi versión exactamente a las personas adecuadas. No de forma amplia, no a los 4 vientos, sino a los que importaban. Thomas lo sabía. Un par de chicos de mi equipo lo sabían. Y Margaret, la compañera de trabajo del incidente en la parrillada, lo sabía porque ella y yo nos habíamos cruzado en una ferretería, la semana después de que todo salió a la luz, y ella me había preguntado directamente qué había pasado. Le conté. Escuchó con la expresión de alguien que no estaba del todo sorprendida. Ella me hizo algo similar una vez, me dijo Margaret. Debí haberte advertido. No habría importado, le respondí. No lo habría creído. Esa es la respuesta honesta. Había estado lo suficientemente involucrado, como para que la advertencia de otra persona simplemente me rebotara. Necesitaba escucharlo con su propia voz, con su propia risa de fondo, para permitir que realmente me impactara. La situación familiar se resolvió de la manera en que se resuelven esas cosas, de forma lenta e incompleta.
Catherine, la prima, aparentemente se había acercado a la madre de Melanie después de que la boda se vino abajo, y cualquier conversación que tuvieron, solo profundizó la división existente. La tía dejó de invitar a ambas partes a las mismas reuniones. La madre de Melanie, por lo que entendí, culpó a Evelyn por fomentar los peores hábitos de Melanie durante años, sin ponerle un límite nunca. Esa evaluación era precisa, pero llegaba con una década de retraso. Evelyn, por su parte, se quedó callada. No más mensajes de texto, no más apariciones en los lugares de trabajo. Si sentía un arrepentimiento genuino, o simplemente calculó que no había nada más que ganar al seguir insistiendo, no sabría decirlo. Probablemente ambas cosas. En cuanto a Melanie, seguía en el mismo trabajo, seguía en la misma casa de alquiler al otro lado de la ciudad, y seguía moviéndose por Sacramento de la misma manera que siempre lo había hecho. La vi una vez, unas 6 semanas después de todo, en un Walgreens cerca de la avenida Howe. Estaba en el pasillo de al lado. Ambos nos vimos exactamente en el mismo momento. Ella apartó la mirada primero. Yo terminé de leer la etiqueta de lo que fuera que sostenía en la mano, lo devolví al estante, y salí por el otro extremo del pasillo. Esa fue la última vez que la vi. El problema de un plan construido en base a manejar las percepciones de otras personas, es que requiere que todos sigan cooperando. En el momento en que una persona se detiene, deja de actuar, deja de ignorar, deja de absorber lo que le entregan para llamar lo suficiente, toda la estructura se queda sin nada que la sostenga. Yo había estado cooperando durante 2 años, sin saber que eso era lo que estaba haciendo. La noche que me quedé parado en ese pasillo y escuché su risa, me detuve. Todo lo que siguió fue solo la consecuencia. Mi vida después de eso se veía casi idéntica a mi vida de antes. Mismo trabajo, misma casa, misma camioneta con 140,000 millas que siempre quise cambiar por otra, y nunca lo hice. La diferencia estaba en lo que ya no estaba allí. La tensión constante de una relación, que me pedía ser un poco menos de lo que era. El hábito de archivar las cosas, y no examinarlas. La adaptación silenciosa a alguien que había decidido que yo era útil, sin decidir que yo valía la pena. Desapareció. Todo. Sin mucha fanfarria, y sin un solo momento de arrepentimiento. La cerveza Amber Ale, por cierto, resultó ser uno de los mejores lotes que he hecho. Llevé un paquete de 6 a la casa de Thomas ese fin de semana, y nos las tomamos en su porche, mientras él se quejaba de su camioneta. Y yo no dije nada útil al respecto, porque no sé nada de camionetas, cosa que él ya sabía, y eso no importaba. Algunas tardes de sábado son exactamente lo que se supone que deben ser. Nada más, nada menos, simplemente tuyas. A 3 semanas de la boda, depósitos pagados, invitados confirmados, vestido alterado, y ella todavía hablaba de él de esa manera con su propia hermana, y en su propia casa. Es decir, algunas personas simplemente están muy comprometidas con el plan, no con la persona. Si disfrutaste de nuestro vídeo, no olvides dejar un me gusta. Es muy importante para el canal. Muchas personas ven hasta el final y luego pasan a otro vídeo, olvidando dejar un me gusta, y eso realmente nos importa. Además, deja un comentario contándonos qué te pareció. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O simplemente comenta desde donde estás viendo este vídeo. Mantengamos los comentarios activos y participativos. Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo.